Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El sueño de la inmortalidad. ¿Quién no ha pensado alguna vez en vivir para siempre? Bueno, teniendo en cuenta cómo está el mundo, pues a uno pues no le dan muchas ganas de estar viviendo en un planeta en el cual hay 52 conflictos armados sin fin, ¿no? Pero también existen valores como el amor, la amistad, que son maravillosos y, bueno, pues siempre uno pues piensa que sería maravilloso que se pudiesen solucionar las cosas y, vaya, pues quizá pues vivir en un mundo que fuese realmente positivo. Y eso sería pues básicamente pues la razón para intentar pues vivir pues sin tener que pasar por el proceso de fallecer y bueno pues finalmente tener una oportunidad para volver aquí o en otro sitio del espacio y el tiempo en cualquier otra dimensión en este planeta o en otro. Y lo cierto es que se están dando unos pasos en la ciencia que prácticamente parecen de ciencia ficción y que se parecen casi a un episodio de Black Mirror y que la verdad es que pueden sonar apasionantes, desconcertantes o desde luego que pueden llegar a dar miedo a algunas personas. Y os cuento, porque es que resulta que para el año 2045 los seres humanos alcanzarán la inmortalidad, pero en este caso digital. Es decir, cargando sus mentes, sus cerebros, sus pensamientos, sus sentimientos también en las computadoras, en los ordenadores. Esto lo está comentando un señor que se llama Ray Kurzweil, que es inventor, que es futurista y ahora es director de ingeniería de Google, ¿no? Y entonces está prediciendo que efectivamente la tecnología en ese año 2045 habrá superado la capacidad intelectual humana, y esto es algo que ya se está viendo, por ejemplo, en el ajedrez, ¿no? Y está diciendo que la tecnología, pues, habrá avanzado tanto como para crear una especie de superinteligencia en un evento, en una singularidad, pues prácticamente como lo que se observa en películas como 2001 Odisea en el espacio, por cierto mi preferida, ¿no? Esto, claro, no debería de sorprendernos porque según la ley de Moore, ¿no? Pues resulta que la potencia informática se duplica cada 2 años, muy bien, y desde luego yo creo que mi ordenador, aunque esté bastante cascado, piensa bastante más rápido que yo, y eso que está hecho polvo, realmente, ¿no? Pero lo cierto es que ya son varias las tecnologías que están experimentando avances exponenciales, similares, efectivamente el doble cada año, desde la secuenciación genética hasta la impresión en 3 dimensiones. Muy bien. Según este científico, según Ray Kurzweil, pues para ese año 2045, esa década, pues además, siguiendo, según su criterio, estimaciones realmente conservadoras, pues la cantidad de cómputo, la cantidad de operaciones informáticas que se necesitan para simular funcionalmente, de forma perfecta, un cerebro humano, pues estará al alcance de nuestra inteligencia más de 1.000 millones de veces con respecto al año 2022. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que podremos cargar nuestro cerebro, pues imaginároslo como si fuese un USB y dejarlo en Google Drive. Así de fuerte suena el tema. Luego hay otros científicos como por ejemplo Dmitry Itskov, que también es futurista, ingeniero, que interpreta esta singularidad inminente, es decir, si no es en el año 2045, ocurrirá 20 años después, pero que expone una inmortalidad digital clarísima para este siglo XXI, en donde, pues, básicamente podremos subir nuestra mente a un ordenador, a un dispositivo digital, trascendiendo la necesidad de un cuerpo biológico y lo cierto es que podríamos llegar
a pensar en una muerte física, pero teniendo en cuenta cómo es ese sistema, podríamos llegar a tener todo lo que somos y pasarlo a un cuerpo básicamente que estuviese, por ejemplo, en coma y en donde pues estuviese alimentado por máquinas de respiración, y nosotros podríamos, pues, aunque suene fuerte, pues cargar todo lo que somos en un cerebro que sí estuviese funcional. Es impresionante porque estaríamos efectivamente trascendiendo la necesidad de algo físico y basándonos en una ingeniería neuronal, pues efectivamente se podrían pasar lo que son nuestros conocimientos de un cerebro a otro que pudiese efectivamente adoptar todo lo que es esa información. Y sí que se están dando pasos significativos hacia el modelado del cerebro humano para que todas las conexiones y todos esos conocimientos pudiesen efectivamente pues tener algún tipo de conexión para que cuando llegue ese momento de computación perfecta y súper rápida, pues efectivamente pasar todo lo que somos de un humano a otro, con un desarrollo de tecnología exacto para restaurar o incluso, bueno, pues si no quisiésemos, en este caso, trascender lo que es nuestra vida, al menos reemplazar alguna de nuestras funciones biológicas. ¿A qué estoy refiriéndome? Bueno, pues básicamente a relaciones e interfaces cerebro-computadora, es decir, tener un chip metido que tenga la capacidad de hablarnos y que sea lo suficientemente inteligente como para entender lo que somos, igual que lo que ocurre en la película Her de Joaquín Phoenix, que por cierto, pues recomiendo fehacientemente para que lo veáis, y que efectivamente no solamente nos comprenda, sino que trate de aconsejarnos claramente en nuestra vida, sabiendo qué es lo que está ocurriendo en nosotros, porque nos leería y sabría exactamente lo que nos conviene, según un criterio basado en cientos de miles de millones de posibilidades que habría estado pues barajando como posibles universos paralelos que podrían venirnos bien para nosotros. Impresionante, sin ninguna duda. Estamos hablando de interfaces cerebro-máquina, y de hecho Elon Musk, ya sabéis, este científico creador de Tesla y de SpaceX, es una auténtica celebridad porque le encantan los medios de comunicación, y los medios de comunicación también pues le adoran, ¿no? Pues ya está hablando de implantes cocleares, es decir, un implante que se pone dentro de tu cerebro y que pues efectivamente pues podría estimular electrónicamente, por ejemplo, el sentido del sonido en problemas con el tema de la audición. Personas que fuesen sordomudas podrían aprovecharse de este tipo de electrónica dentro de su cerebro para poder recuperar un sentido perdido de nacimiento o después del nacimiento. Impresionante, porque a partir de ahí se abren muchísimas posibilidades para desarrollar interfaces cerebro-máquina, para restaurar también habilidades motoras, por ejemplo, conectando con la médula espinal, y también problemas al respecto del sistema nervioso, por ejemplo, con un derrame cerebral o una lesión en lo que sería, por ejemplo, pues una epilepsia como la que tengo yo. Es muy interesante porque si se llegase a tener una conexión de un implante coclear con la glándula pineal, sí que podríamos llegar a trascender nuestra inteligencia hacia algo muchísimo más experimental y muchísimo más dimensional, y me explico. La glándula pineal
efectivamente, pues es un órgano que ya en su día pues dominaban perfectamente los egipcios y también de hecho pues tenía totalmente obsesionado a Leonardo da Vinci y que efectivamente podría llegar a hacernos ver dimensiones que no vemos en nuestro nervio óptico, pero que sí que están. Esto está muy conectado con el tema de la ufología, en donde hay seres que efectivamente estarían en una de las dimensiones que nosotros no vemos. Nosotros estamos en la cuarta dimensión, el tiempo, pero es que hay 11 dimensiones. Y según cientos y cientos de casos de avistamientos de seres ajenos a la Tierra, pues hay personas que efectivamente exponen que ese tipo de seres efectivamente están viviendo pues prácticamente en otras dimensiones y nosotros nos damos cuenta de ellos en algunas ocasiones por esa sensación de escopaestesia que tenemos, por ejemplo, de que alguien nos está mirando. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Me está mirando algo y no sé lo que es. Efectivamente, es un posible ser ajeno a la Tierra que te está mirando desde tu propia habitación y que quiere hacer algún tipo de experimento contigo. Si un implante coclear electrónico dentro de tu cerebro, pues efectivamente llegase a tocar esa glándula pineal, se abrirían miles de millones de posibilidades a nivel de percepción de la naturaleza, de la energía, de la electricidad, del cosmos mismo, de lo que sería la percepción de que posiblemente estemos viviendo en una simulación, si y solo si se aprovechasen todas las posibilidades de esa glándula pineal. Sería pues prácticamente una evolución efectiva del ser humano. Es impresionante porque desde la Universidad de Berkeley, pues en California, pues están trabajando ya con electrodos del tamaño de una pastilla que registran señales neuronales de las áreas motoras de momento del cerebro, que luego son decodificadas, que son analizadas en directo, en tiempo real, por una computadora que está fuera. En este caso está mandando señales por internet, ¿no? Pero eso sí, pues sí que se podría controlar con un cursor de computadora, con un ratón, para que me entendáis, ¿no? Una prótesis que puedas tener como un brazo robótico. Es decir, tienes un brazo robótico que, bueno, pues que está ahí sustituyendo a uno que perdiste, pero es que con el otro pues puedes efectivamente controlar con un ratón o con un teclado o con algo dispositivo, un dispositivo en 3 dimensiones que efectivamente te permita tener control perfecto con un rendimiento cercano al 100% de este otro brazo. Impresionante, sin ninguna duda. Una evolución, un espanto, como lo queráis ver según vuestro criterio. Bien, es impresionante porque las señales digitales sí que se podrían enviar pues sin ningún tipo de problema. Se adaptarían a todos los seres humanos sin ningún tipo de problema con raza, género o tipo de sangre, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, pues es impresionante porque hay proyectos como por ejemplo reemplazar parte del hipocampo del cerebro, la región que convierte los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Esto, por ejemplo, a mí me vendría genial porque yo he perdido 20 años de memoria por el tema de lo que me está ocurriendo con mi enfermedad y a mí me encantaría que esos recuerdos a largo plazo, que es posible que esté ahí, pero no los puedo recuperar, pues convertirlos en recuerdos a corto plazo, a acordarme de lo que ocurrió en mi vida, que no sé qué es lo que me ha pasado. Incluso pues me pasa con los últimos 7 años. Yo no recuerdo
muchísimas cosas que me han pasado en el hospital, y casi mejor, yo creo, ¿no? Pero también me ocurre que no me acuerdo de cosas positivas. Me gustaría acordarme de esas cosas positivas, pues en este caso, pues con esa predicción de nuestro cerebro que estaría en la nube, efectivamente se podría acceder a todo lo que te ha ocurrido en tu vida, ya que todo lo que te pasa se queda registrado en tu memoria. Esa memoria a largo plazo se podría recuperar con estos implantes cocleares para llevarlos a una memoria a corto plazo y acordarte de aquello que se ha perdido para siempre. Pues no es para siempre. Gracias a la informática sí que se podrían recuperar recuerdos perdidos. Impresionante. Todo esto a través de una señal digital en tiempo real. Una señal que se pasaría a una computadora en donde se transformaría matemáticamente y luego iría de vuelta al cerebro, donde se sellaría como una memoria a corto plazo. Y eso sería estupendo para muchísimas personas que, pues, desde luego tienen problemas del tipo neurológico. Con el tema de la memoria, pues desde luego se haría un avance absolutamente espectacular. Dependeríamos de una computadora, pero desde luego funcionaría. Y una computadora que podría ser ni más ni menos que un teléfono móvil, y ya en su evolución directamente, pues ni siquiera tener que estar haciendo un rebote de la señal, porque básicamente tendríamos que ese implante coclear no dependería de un dispositivo externo. Paralelamente a este tema de las tecnologías cerebrales y cargas mentales, pues se ha hablado muchísimo sobre la naturaleza de la conciencia en el universo. Nosotros somos seres conscientes, perfectamente claro, lo podemos decir, podemos pensar, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el universo? ¿Tiene conciencia? ¿De dónde sale todo? ¿Podríamos llegar a entender el universo, el comienzo de todo, el concepto de Dios, gracias a multiplicar nuestra inteligencia a través de nuestra glándula pineal y saber algo de lo que es el concepto de Dios, de la creación, de la expansión del universo, del concepto de la nada? El universo se está moviendo, además a toda velocidad, a la velocidad de la luz. ¿Sabríamos realmente lo que es ese límite de la velocidad de la luz? ¿Por qué es esa cifra y no otra? ¿Quién creó a ese Dios? Si está ahí, ¿vale? Dios es Dios. ¿Y quién le creó a él? ¿Y qué hay después de ese límite del universo? ¿Otros universos? ¿Y quién creó a esos universos? Es más que posible que las inteligencias que pudiesen, pues, directamente salir de esa interacción cerebro-máquina, cerebro, inteligencias artificiales, todo junto en el cerebro, pues pudiesen hacernos ver exactamente qué es lo que había antes del Big Bang. Estamos hablando del siglo XXI, que va a toda velocidad al respecto de la tecnología. Cada año sale un teléfono nuevo que es muchísimo más potente que el anterior. Aunque bueno, pues luego los teléfonos tienen ese tema de la obsolescencia. Lo estoy diciendo bien, obsolescencia. Bueno, programada, de que se te va a romper a los 8 años y así te compras otro, ¿no? Y bueno, pues está claro que los fabricantes no son tontos, evidentemente, ¿no? Pues te compras un teléfono y te dura pues 8 años para que te compres otro, ¿no? Ese es su negocio infame, y nosotros pues tragamos como consumidores que somos. No somos personas, a día de hoy somos consumidores. En este caso hay un doble rasero, por supuesto, porque es más que posible que esas inteligencias, y yo esto lo he abordado en algunas de las obras de ficción que he realizado
en la última novela que puse y que escribí, pues estaba ahí, una conciencia informática dentro de un cerebro que efectivamente le va ayudando, pero también le va mortificando. ¿Por qué? Porque se quiere quedar con su cuerpo. Es más que posible. También es más que posible que consciencias informáticas que estuviesen dentro de nuestro cerebro, que tratasen de ayudarnos, que bueno, pues que nos ayudasen con el cuerpo, con la memoria, con el concepto del universo, muy bien, pero es posible que tomasen conciencia propia, como ocurre en 2001 Odisea en el espacio, y que llegasen a querer apoderarse de su huésped, de un ser humano. Y ahí entraría un ataque directo al cerebro para eliminar lo que somos. Ahí está ese doble rasero de esta tecnología. Da miedo, desde luego. Bien, el físico Roger Penrose de la Universidad de Oxford ya ha hablado sobre este tipo de peligros y no está para nada de acuerdo con esta interpretación del cerebro, con esa interacción con las máquinas, ¿no? Con estas computadoras, ¿no? Y ha argumentado que la conciencia pues es un fenómeno que tiene que ser propio, que es cuántico, que es natural, que surge de la estructura de la naturaleza, que está dentro del universo y que pues realmente no deberíamos de involucrar a las computadoras cuánticas dentro de lo que es pues un desarrollo biológico, siendo así que el ser humano debería de pues desarrollarse de una manera completamente pues biológica, sin ningún tipo de dispositivo ajeno a lo que somos nosotros. Lo que pasa es que en el mensaje de Arecibo que mandamos en el año 1974, nosotros mandamos pues nuestro ADN, ¿no? Pero hubo un detalle en el año 2001 en el tema de los círculos de las cosechas, en donde pues dentro de lo que eran las características de lo que somos nosotros mandamos de qué estábamos hechos, por ejemplo, hidrógeno, carbono, fósforo, oxígeno, pues nitrógeno, y resulta que en la respuesta aparecía también todos esos elementos y también el silicio, que es realmente parte de lo que es la base de la informática, es decir, los seres que estaban respondiendo sí habían incorporado su informática a sus cuerpos, se habían transmutado en unos seres biomecánicos y gracias a eso habían conseguido pues viajar desde un punto del universo al otro, porque tendrían ellos mismos incluso una trascendencia impresionante para localizar mundos que serían habitables, para también superar pues conflictos al respecto de problemas del espacio y el tiempo, para construir dispositivos ovnis impresionantes para poder viajar desde un punto del universo a otro que estuviese lejísimos, porque serían inteligentísimos. Y claro, ahí tenemos ese tema. Pues si hay un momento en el que nuestro mundo se va al carajo directamente, porque nos lo hemos cargado nosotros por el calentamiento global o por una tormenta solar, deberíamos de emigrar. Bueno, pues con esos dispositivos seríamos muchísimo más inteligentes. Podríamos llegar a tener más conciencia de lo que serían posibles mundos habitables y así construir pues objetos voladores, en este caso sí identificados por nosotros, para emigrar, desde luego, para marcharnos de este planeta. Gracias a esa tecnología sí que podríamos llegar a marcharnos. Y ese sería el futuro de la humanidad, teniendo en cuenta
que en el año 2050 es más que posible que haya aumentado la temperatura de este planeta como mínimo 2 grados y que la desertización es imparable en todo el mundo, pues quizá dentro de 200 años sea completamente inevitable que tengamos que tener ese tipo de tecnología para empezar a localizar mundos para alargarnos echando leches de aquí. Es ley de vida, supuestamente. Los seres humanos, pues, siempre hemos estado emigrando si realmente, pues, había un momento en el cual ya no podíamos seguir viviendo en un lugar. Siempre hemos estado marchándonos para tratar de sobrevivir. Bueno, pues ahí está ese doble rasero de una posible pues conciencia informática que tratase de apoderarse de nosotros y una posible arma de pues salvamiento, ¿no? Salvamento de nuestra raza como especie y para pues mejorar las condiciones de vida médicas de muchísimas personas que realmente necesitarían la informática para recuperar pues la memoria, para mejorar su sistema nervioso, para poder pues incluso volver del coma y ya a nivel científico para saber qué diantres pasó antes del Big Bang y a nivel espiritual y filosófico pues para saber realmente quién es Dios y por qué el universo es como es y si hay otros universos y aún así esos universos tienen que haber salido de algún sitio y si esto es una simulación y lo han creado otros seres, muy bien, pero a esos otros seres, ¿quién los ha creado? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es el comienzo de todo? Porque el comienzo de todo tiene que venir de algún lado. Sí, protones y neutrones mezclándose entre sí antes de meter un petardazo en un Big Bang, pero ¿de dónde han salido? Y si es Dios, ¿de dónde ha salido ese Dios? Es posible que con la glándula pineal pues estimulada a través de un dispositivo coclear dentro del cerebro pues podamos entender mejor las dimensiones. Pues sí, es posible. ¿Sería bueno? Claro, sería cojonudo, pero también tiene ese doble rasero de que efectivamente pues claro, habría una singularidad pero suya, es decir, querrían apoderarse de nosotros, querrían estar dominando nuestros cuerpos. Y ahí, pues por supuesto, sí que tendríamos que tener, para que me entendáis, un antivirus de, pues de nuestro propio implante, para que le pudiésemos parar los pies de coger y decir, puedes ayudarnos y puedes estimular estas partes del cerebro y puedes ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y aconsejarnos, pero por supuesto sin tener una lucha contra nuestra consciencia y contra nuestra conciencia. Es decir, que no me dañes en lo que son mis actos, que no me aconsejes mal, que no te comuniques con otras para hacer complots, por ejemplo, aunque suene a ciencia ficción, pero no lo es. Y sobre todo, que no te apoderes de mi cuerpo. Bueno, este tema apasionante, futurista, como decía, prácticamente de ciencia ficción, en el cual, bueno, pues, como decía, sí que vamos a poder, por supuesto, pues subir todo lo que somos a los ordenadores, pues claro, tiene unas variables y un tipo de pues de características y de ramificaciones que son maravillosas, estupendas, a todos los niveles imaginables, pero que también tienen, pues claro, una serie de problemas a la hora de saber qué es lo que vamos a crear los seres humanos, porque precisamente los seres humanos no somos Mickey Mouse. Es más que posible que hubiese empresas que quisiera cada una de ellas pues directamente redirigirnos en plan gran hermano a una serie de comportamientos que les fuese bien a un sistema
básicamente basado en un nuevo orden mundial. Podrían zombificarnos. Así es de fuerte este tema. Sí, nuestro cerebro estaría en la nube. Sí, podríamos tener inteligencias artificiales dentro de nosotros. Podrían ser cojonudas, podrían ser maravillosas, pero también podrían estar directamente programadas de por sí y de forma secreta para que directamente pensásemos de una manera completamente esclavista, mucho más incluso que la influenciación, que el influjo que nos da la prensa actual, que es ni más ni menos que manipulación. No, estamos hablando ya incluso de una forma de esclavitud mental que vendría por parte de estas inteligencias artificiales que estarían ni más ni menos que manipulándonos sin parar para comportarnos de una manera que no sería natural. Nos estarían eliminando nuestra capacidad de tener un libre albedrío, de pensar como realmente queremos pensar, de eliminar cualquier tipo de posibilidad de sublevación, por ejemplo. Todo eso se puede hacer, por supuesto. Ya se está haciendo en la prensa. Si se está haciendo en la prensa, imaginad lo que se puede hacer con una inteligencia artificial que se pone en tu cerebro. Desde luego sería tremendo, sería brutal. Pues esa brutalidad está en 20 años. Nosotros podremos cargar nuestro cerebro. Habrá, efectivamente, inteligencias artificiales dentro de nuestro cerebro. En esos implantes cocleares se podrán poner incluso desde el nacimiento, por obligación, en estados totalitaristas, en los cuales se deberán poner esos implantes de forma absolutamente obligatoria en la siguiente generación que se comience a pues que comiencen a vivir, que comiencen a nacer a través de un año. Y además es que lo llegaremos a pedir nosotros, porque tendremos miedo. Habrá habido una serie de acontecimientos, más que posiblemente, en los cuales nosotros pediremos ayuda psicológica que vendrían de estos implantes cocleares y que podrían venir perfectamente de atentados. Los atentados son la mejor manera de esclavizar a las personas. Lo hemos visto con lo que pasó el día 11 del 9 del año 2001, el día en el que cambió el mundo, el día en el que directamente los estados han podido hacer lo que les ha dado la gana, todo por petróleo. Y efectivamente, ese tipo de cosas, la gente no solamente pues no lo protesta, sino que incluso llega a defenderlo. Cada vez estamos más polarizados, cada vez se puede hablar menos de política. Ese tipo de cosas pues se pueden multiplicar con un implante, con una inteligencia artificial dentro de nuestros cerebros que efectivamente pues nos indiquen qué tenemos que votar y qué no, qué tenemos que pensar y qué no, y qué tenemos que sentir y qué no. Pues ahí está este programa que me ha encantado hacer y que, bueno, pues que sería una predicción para el año 2045, pero que si nos damos cuenta realmente, ese tipo de manipulación ya la tenemos. Y el hecho de que podamos tener nuestros sentimientos y emociones ya lo tenemos casi en las redes sociales. Las redes sociales es la prehistoria de lo que os estoy contando, ni más ni menos. Y que nuestro cerebro esté en un disco duro, en un pendrive como el que tengo por aquí, de chorradas, ¿no? O de vídeos de UFOs, creo que lo tengo aquí en este USB verdecillo, que lo tengo aquí cerca, ¿no? Que por cierto está aquí al lado de un escudo del Atleti, ¿no? Que es una goma de borrar del año Catapún. Pues efectivamente, pues eso va a pasar.
es innegable, es imposible de evitar. Era imposible de entender, pues de entender, por ejemplo, Internet hace 20 años, y ahora fijaros cómo es el flujo de datos, es impresionante, la cantidad de vídeos es impresionante, todo lo que hay, las interacciones que hay son imposibles de entender, pero existen. Los algoritmos informáticos, como por ejemplo los de YouTube, que cogen a uno y lo hunden por decir algunas cosas o exponer algunas cosas, existen. Es decir, todo esto existe ya. Lo que pasa es que lo que estamos hablando es del siguiente paso, de tenerlo en el cerebro. Subimos nuestros pensamientos en el cerebro. Podemos pasarlo a un cuerpo en coma para que se pueda resucitar en otro cuerpo. Sí, se podrá hacer. Pero claro, el problema es que esas conciencias informáticas podrán tener conciencia. Y de hecho, si quiere el fabricante o los estados, pues efectivamente, hacer que pensemos de una manera totalmente sumisa, se podrá hacer. Por supuesto, y no es ciencia ficción. Ya está pasando. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación. Os lo estoy diciendo desde el país que es el segundo, después de Estados Unidos, en el que peor credibilidad tienen los medios de comunicación del mundo, de todos los países del mundo. Por algo lo estaré diciendo, y no es coña. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.